Muy buenas tardes, Gerardo Segura, Eugenia Flores Soria. Qué gusto volver a vernos para platicar sobre libros, qué es lo que nos gusta a nosotros. Eugenia, Horacio, ¿cómo les va? Qué gusto verlos. Sí, un gusto estar nuevamente aquí para conversar esta semana. No sé si tengan Y algún bueno, tema ahí pues en la su cosa se puso cabecita. complicada en el mundo, la cosa se puso un poquito complicada en el mundo intelectualoide más bien, literario, porque sí, circuló en días pasados un video en el que en una entrevista, me parece que era de Canal 11, vale decir, un canal de gobierno, entrevistaron a Beatriz Gutiérrez Müller, Müller, la sí. esposa del presidente de la República, y bueno, le hicieron las típicas preguntas para la gente que se supone que es del ámbito de la cultura y de las letras. Le preguntaron cuáles eran sus autores mexicanos favoritos y pues, oh tristeza, se repitió la triste historia de Enrique Peña Nieto durante la feria de Guadalajara, que no supo ni qué decir. Y recordaba yo también aquella escena bastante trágica de Rabindranath, la gran Tagora, poeta recomendada por doña Marta Sagún, esposa que sigue siendo de Vicente Fox Quesada. Y la idea que me surgió y creo que comparto con mucha gente, con ustedes tal vez, es que, pues que qué tristeza que la gente de cierto nivel intelectual, educativo, político, social, desconozca la cultura mexicana, hablando de literatura, hablando de escultura, hablando de arquitectura, de lo que hablemos de lo que quieran, Claro, pero de literatura, siendo de esa área, pues se me hace trágico. claro. Sí, ¿y cuáles son sus favoritos de ustedes? ¿Qué diremos? ¿Sus 5 escritores favoritos o los escritores imprescindibles? ¿Qué es lo que ¿cuáles son los escritores que se llevarían a una isla o cuáles son los escritores que como mexicanos nosotros tendríamos que leer, conocer por lo menos? Eugenia. Horacio se han quedado Ay, es que callados. tenía el micrófono apagado, perdón. Creo que me acusen de lo mismo. Así, Aunque bueno, hay que aclarar que a ella, la pregunta que le hacen a ella es de autores actuales, ¿no? O sea, de Autores contemporáneos, sí. autores contemporáneos. Y ella contesta que solo conoce así como los que ha estudiado en su área. Pero fíjate que yo estuve pensando mucho en la pregunta, y entré en una crisis muy fuerte porque casi siempre cuando tratamos de definir cuáles serían como los imprescindibles, ¿no? Una cosa es decir, bueno, si yo me atreviera así osadamente como Harold Bloom, ¿verdad? A decir, ay, este es el canon, ¿verdad? Esto es lo que hay que leer. Eh, claro, Sí. parece muy osado, muy complicado, pero siempre la referencia es a los autores canónicos, ¿no? O sea, ¿quién no pondría, por ejemplo, a Juan Rulfo? O sea, claro, ¿quién negaría que Juan Rulfo es como uno de los que estaría en la lista? O Carlos Fuentes, o Octavio Paz, o uno de estos autores que están como muy, o sea, que hemos colocado en el canon, pero que a la vuelta hay muchos otros escritores y escritoras muy interesantes que ni siquiera, bueno, a título personal, yo sigo descubriendo cada vez, o sea, que estoy leyendo algo y tal autor mexicano, digo, ay, a veces no lo he leído, a ver quién es, y entonces muchas veces el hacer estos listados es como que nos lleva a pensar, esto lo discutía mucho con los estudiantes en este canon, o sea, o en esta idea como no establecida, o sea, que aparentemente nadie impuso, pero que sí existe, que tiene que ver pues con ideologías, con modelos de poder, con discursos de dominación o discursos, muchas veces, por ejemplo, es muy común que algún autor incómodo no esté en el canon, ¿no? Por ejemplo, como claro, de José Revueltas, Ujú, como, sí, no sé, o muchas claro. las escritoras, por ejemplo, que
que ahora pues ya está como removiéndose eso y estamos como invitando a reestructurar, bueno, ¿qué más hay? O sea, ¿qué otras posibilidades de lectura hay? Entonces yo estuve pensando mucho la pregunta, dije, es una buena pregunta, porque una cosa es, yo puedo decir como maestra o como alguien de letras que, bueno, yo estudié que estos autores por tal circunstancia son como los emblemáticos, pero como lectora yo puedo decir otras cosas. Sí, Es lo mismo, ¿verdad? Yo, de verdad, como maestra, yo siempre digo otras, entonces yo siempre invito como a cuestionar este canon que muchas sí, veces está colocado por razones políticas, por razones de otro tipo. Claro, a veces no voy a negar que son grandes escritores, pero hay más opciones de lectura que, por ejemplo, hablábamos ayer con los estudiantes de Inés Arredondo, que es una gran cuentista y que no está en el canon. O sea, no. Recuerdo una vez que vino sí, Christopher Domínguez a dar un curso del canon, bueno, de los imprescindibles mexicanos, y en una entrevista, ay, bueno, es que esa es otra historia, pero en una entrevista yo le pregunté que por qué había elegido sus autores, traía a Paz, a Gorostiza, Salvador Elizondo, y otros dos más, no recuerdo. Y me decía, pues porque esos son, ¿no? Dice, pero es que ¿por qué? Pues porque son los que son. Y bueno, a mí se me hizo una respuesta, la verdad, muy injusta, porque uno tiene que explicar por qué. O sea, por qué a uno sí lo pones y por qué a otro no. Entonces, no sé, es una pregunta difícil. sí. Lo de la doctora Gutiérrez Müller me preocupó a mí, porque también me dejó pensando, es, le preguntamos por sus autores favoritos y ella se refirió a los autores que ella estudia o ha estudiado. Y esto nos lleva, porque también hoy es el día del libro, el Día Nacional del Libro, y circularon algunas estadísticas respecto a la lectura. Bueno, el promedio de lectura es de 3.4 libros por año para la población mexicana y un altísimo porcentaje, alrededor del 80%, dice que no ha leído nada durante el último año. Entonces, esto nos lleva a que, bueno, la gente sí reporta que lee algo, pero lo lee a fuerza, no lo lee por gusto. Si tuviera el tiempo disponible, así sea la esposa del presidente, bueno, tienes autores favoritos o no los tienes. Y si no los tienes, es allí donde me entra la preocupación, porque en algún momento se acaban los semestres, no hay la obligación de nada y no ves los libros ni a la pasada. Entonces, esa es mi preocupación. Si no tenemos autores favoritos, entonces, ¿qué andamos haciendo en el medio literario? Sí. Yo creo que todo mundo, todo lector tiene sus autores favoritos. No siempre son confesables. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una novela que se llama Donde habitan los ángeles de Claudia Celis. Uh -huh. Claudia no está en ninguno de los canon. Incluso si uno hace un rastreo por Google, por Internet, encontrará que no tiene una sola entrevista, no hay una sola nota crítica dedicada a ella en las publicaciones que están reputadas como buenas, la revista de la universidad o Nexos o Letras Libres o lo que ustedes gusten. Y sin embargo es una autora que ha escrito un par de libros, pero esta de Donde habitan los ángeles es un libro que se ha leído, reimpreso, vuelto a reimprimir, que circula por todas partes, que los jóvenes los leen y está fuera de este canon. Luego hay otra autora también fuera del canon, que es Amparo Dávila, de la que ya hablamos en alguna otra ocasión. Y Amparo Dávila es la gran escritora mexicana, junto con Inés Arredondo, la autora del imprescindible volumen de cuentos Río Subterráneo, por ejemplo, o La Tsunamita, que no lo conocen. Cuando uno habla de Amparo Dávila, parecería que habla de la mamá de uno de los amigos, porque no sabemos ni quién es. Tiene un par de libros imprescindibles, Árboles Petrificados es uno de ellos, y que aborda la literatura, parecería de terror, más bien de suspenso, ¿no? La construcción de sus ambientes, el planteamiento de las historias. Yo creo que habría que acercarnos un poquito más a Amparo Dávila y darnos cuenta con uno solo de sus textos, nada más, bastaría
Otra que he hecho mucho de menos también de los cánones es Angelita Fernández, la hija de Emilio Fernández, y que es conocida como la hija del Indio Fernández, pero su obra es poco conocida. Ujú. Yo en alguna ocasión tuve la enorme oportunidad de hablar con ay, ¿cómo se me fue el nombre? El gran antologador y estudioso del cuento en México, ya muerto, que tiene El mundo el Mundo Valadez. Valadez. El Mundo Valadez, sí. Y el Mundo Valadez se refería con mucho respeto a la literatura de Angelita Fernández. Yo hablé con ella y yo creo que le caí bien porque fue la única persona que le preguntaba sobre su obra literaria y no sobre su papá. Tiene Los Sí. hijos de la tía Dina, el hijo de la tía Dina, que es un cuento de antología realmente, y que no aparece por ninguna parte, ¿no? Y creo que por ese camino también va Fernanda Melchor, la famosérrima autora de Temporada de Huracanes. Esta chava acaba de ganar el año pasado, este año, perdón, el premio Booker en Alemania, que es el premio que se le da al mejor libro escrito en habla no inglesa, y Ujú. que lo ganó con Temporada de Huracanes. Tiene un par de libros previos que jamás la habían tomado en cuenta hasta que se catapultó con Temporada de Huracanes, y que es como la construcción, la neoconstrucción de una atmósfera, de una manera de contar la historia. Y digo neo porque retrabaja el estilo con que lo hizo Vicente Leñero, y Leñero, que también es un autor muy importante, muy importante, cuando cuenta Los albañiles, esta novela del 62 que ganó el Seix Barral en, en España en el 63, y que aquí no la quisieron publicar, cómo va mezclando los tiempos y cómo va mezclando las voces, y que después vuelve a hacerlo Leñero en La gota de agua, por ejemplo, o en la novela del Garabato, o en Jesucristo Gómez, etcétera. Fernanda Melchor aborda una historia cotidiana, que es el asunto de un asesinato, exactamente igual que Leñero lo hace con su novela El asesinato, en el que aborda el asesinato mismo de los Muñoz, esta familia millonaria azucarera de Sinaloa. Entonces, Ujú. creo que andamos ahí un poquito sobrados de escritoras, entre comillas sobrados, quiero decir, porque hay mucha oferta de escritoras muy dignas de leer y que no la estamos leyendo, pues por las razones que ustedes quieran. Eso nada más para hablar de mujeres de inmediato, claro, por no reverenciar a Elena Poniatowska, por ejemplo, ¿no? Acabo de leer la biografía que hizo de Demetrio Vallejo, la del Tren Pasa Primero, y es una Ujú. biografía en la que no habla del líder ferrocarrilero, sino habla del tío de una muchacha. Entonces, toda la novela está construida desde la muchacha y desde el tío de la muchacha. Visto esta gran vida de lucha sindical, junto con Valentín Campe, junto con otras gentes luchadoras sindicales, parecería que Poniatowska le da la vuelta al asunto sindical para no meterse en las honduras en las que se metió con nada nadie. Este libro testimonial del temblor del 85, o con La noche de Tlatelolco, que estuvo tan reñida con Luis González, que él decía que le había volado las notas, etcétera. Parecería que Poniatowska le da la vuelta al lado sindical, y no es que le dé la vuelta, lo que pasa es que le entra a la lucha sindical desde la casa, más o menos como lo que ocurrió en aquella película de Rojo Amanecer, que la matanza de Tlatelolco se cuenta desde el interior de un apartamento en el Ujú. edificio Chihuahua, no me acuerdo cuál edificio. Digo, así nada más por mencionar rapidísimamente de estas escritoras. Pues sí, y es que también yo me hago mucho la pregunta, ¿quiénes, o sea, quiénes leen todo esto, ¿no? O sea, con esas estadísticas de Ujú. lo que leemos, porque como decía Juan Domingo Argüelles, ¿no? La estadística es muy tramposa, o sea, si alguien lee 10 libros y alguien no lee ninguno, la estadística dice que cada uno lee 5.
Entonces, si el promedio es de 3 libros y medio del mexicano, eso significa que, bueno, solo como que una cantidad de mexicanos lee, y de esos que leen, o sea, porque la gran mayoría, ¿no? Por múltiples razones que ya hemos discutido, ¿no? O sea, que el libro no es muy accesible, la cultura que está como alejada, etcétera. Y de los poquitos que leen en realidad. Entonces, Ujú, hay tantos autores que o sea, levantas piedras y salen escritores o salimos y dices, ¿quién está leyendo todo eso en realidad? ujú. De todos estos escritores, ¿quién tiene como conciencia de su espacio, de su lugar? Ahora estaba leyendo un libro que voy a reseñar por escrito próximamente, ahí los compartiré, Muy sobre bien. reporteras mexicanas. O sea, está interesante porque pues sabemos que en el siglo XIX había periodistas, o sea, mujeres que tenían revistas y todo, pero ¿quiénes fueron como las primeras que pudieron entrar a la redacción, a formar parte de la redacción de un diario? Y bien, Sí. ahí Ujú. está Marilena Mondragón. Y la verdad es que está interesantísima su historia, junto con la de otras, o sea, periodistas. Claro. Ponen ahí fragmentos de su obra y dices, híjole, se entrevistaron a Lázaro Cárdenas, a personajes, creo que Mariela Mondragón fue la que entrevistó, si no la estoy confundiendo, bueno, a grandes personajes, ¿no? A Roosevelt, por ahí también lo entrevistaron estas mujeres. Entonces, dices, ¿dónde está la obra de ellas? ¿No? O sea, yo que trabajé varios años en periódico, no tenía conciencia del trabajo que habían hecho. Entonces, dices, ¿cuántos autores están en el pasado olvidados o autoras? Claro. Y olvidados o desconocidos en el presente, porque a veces la industria editorial te muestra así como, hay todo o sea, detrás de un éxito editorial hay todo un mundo de cosas que están trabajando para que ese libro llegue y para que se hable. O sea, vamos, así funciona. Aparte de que, bueno, tiene Claro. que haber algo que ofrezca el libro, según los lectores que se van acercando. Pero justo ayer platicaba con otros compañeros sobre este fenómeno también de los premios. O sea, hubo una polémica con el premio Espasa, porque se lo Sí. dio a un poeta de Instagram. Entonces, ahora vamos a buscar algo que ya no una propuesta. No digo que todos los premios sean así, ¿verdad? Por supuesto que no, pero digamos que es una tendencia que está apareciendo en varios premios o en varias editoriales de prestigio, como Six Barral, que publica, por ejemplo, a esta Elvira Sastre, que es una poeta así como de estas poetas que se hacen virales en redes sociales, que tienen muchos seguidores. Entonces ahora es como que el exitoso, el que te voy a vender como el escritor del momento, es el que tiene más followers en Twitter, o sea, el que dice cosas que a la gente le pueden gustar, y ya no como presentar una oferta, ¿no? Que para dialogar con el público. Entonces, a mí me causa mucho conflicto todo eso porque la industria es tan grande y hay tantas cosas, desde obras y premios muy valiosos y muy interesantes y todo, y otras que están como lo opuesto. Y en medio de la danza, pues, o sea, cuando alguien pregunta o sea, hay muchas veces me han dicho, oye, es que quiero leer, pero no sé por dónde empiezo. O sea, ¿qué me puede Sí. gustar a mí? O sea, y es también como Claro. un mundo muy incierto, porque dices, y ahí medio les preguntas, bueno, pues, ¿qué te gusta o qué te interesa? Pero eso es muy diferente al encuentro con un libro. Entonces, si hay así como eh, a mí sí me preocupa porque ese es un problema cultural también. Si a veces los que estamos aquí o sea, no terminamos de conocer todo lo que hay o de estar al día, ¿no? O sea, yo desde que me salí de los periódicos no estoy tan al día. Sí duré algunos años y me preocupaba mucho ir a las presentaciones del libro, a las ferias, pero luego me cansé porque escuchaba cosas que no me decían nada, o sea, que de 10 eventos que iba, no sé, quizá uno o dos me gustaban o me interesaban. Y también uno va como encontrando un camino, ¿no? O sea, cuando estás más joven quieres saber todo y quieres ver todo. Ya después como que, bueno, y eso me pasó a mí, ya me voy dirigiendo a qué cosas me interesan ahora o quién habla de lo que quiero escuchar. Pero sí es una situación muy complicada. O sea, ¿quién lee todo eso? Y de los que leen o de los que escriben, pues qué conciencia hay, qué va a pasar y pues bueno, qué se está mostrando también como literatura y con qué lo vamos a comparar si no, ni siquiera conocemos a los pioneros o a las pioneras. Sí. Entonces sí, a mí sí
me asusta un poco esta situación. Y olvidaste comentar que Magdalena Mondragón es coahuilense de Claro, es Torreón. de Torreón. 31. No, el Es, 31 tiene un par de buenas novelas. Una se llama Puede que para el otro al año otro y el año. otro se llama Sin mis alas, Y ¿no? política, o sea, ella todo lo que escribió casi era con esta conciencia, ¿no? Social. Y tanto así que tres de sus novelas, esta y otra que no recuerdo su título, fueron publicadas por la editorial Botas. ¿Se acuerdan? La tradicionalísima, la prestigiada editorial Botas que le publicó a Urquizo, a Muñoz, a Mauricio Magdaleno. O sea, el autor que quisiera publicar en México con cierto eh, margen de popularidad, publicaba en Botas, y ahí publicó Mondragón, ¿no? Y pues sí, o sea, tampoco, ¿dónde encuentras unos Yo sus creo que libros ahora, no? Claro. Es muy, pero bueno, hay mucha labor de rescate, la verdad es que sí hay muchos libros, yo he estado, sí, toda la cuarentena he estado siguiendo presentaciones de libros que hablan de esos temas y la verdad es que sí, hay mucho trabajo de investigación que está haciéndose bastante importante. Sí. Pero bueno, con Gracias. toda esta incertidumbre que vivimos, pues quién sabe, ya. Creo que todos estamos pensando en otras cosas y dices, bueno, ¿qué va a pasar con la historia, con la literatura? Va a haber una explosión, yo estoy seguro, así como para diciembre se avisora una explosión de nacimientos, porque marzo, abril fue el confinamiento y las parejas bien avenidas, que aunque son las menos, sí tuvieron a bien avenirse mejor, y en diciembre vendrá la explosión demográfica. Eso yo estoy convencidísimo, exactamente igual que en un no sé cuánto tiempo más vendrá una explosión de manuscritos, porque todo el mundo metido en su casa se pone a hacer, bueno, pasteles o ver televisión, cada quien, pero habrá un grupo de personas que estén escribiendo novelas o cuentos o lo que sea para sacarlos. Pues sí, y bueno, lo importante es Ojalá. aquel viejo concepto de que todo lo que ocurre en la humanidad tarde o temprano termina en un libro y todos los libros tarde o temprano terminan en una biblioteca. Entonces, lo importante yo creo es no desesperarse. Sí hay una variedad inmensa de posibilidades de lectura. Muchas veces encontramos a nuestros autores favoritos cuando somos ya bastante mayores de edad y dicen, uno, pero ¿cómo pude vivir toda Claro, mi vida sin conocer a claro. fulano, a fulano, a fulano? Es un poco lo que me pasa con Javier Velasco, Ujú. autor de Diablo Guardián, entre otras novelas muy simpáticas, pero independientemente de lo simpáticas, es esa manera de retratar al mexicano del fin de siglo pasado y de principio de este, desencantado, millennial, rascuache. eh, es una perspectiva, por ejemplo, que dice uno, bueno, si yo hubiera leído eh, tiene una que se llama, creo, Moon on the Rocks, muy simpática sobre la vida nocturna de la Ciudad de México. Ujú. Diciendo, bueno, yo viví en la Ciudad de México y de todo esto que él menciona, eh, conozco una tercera, una cuarta parte, cuando mucho. Y él lo reseña como dice, bueno, tengo que regresar a conocer todos y cada uno de estos elementos que me hacen ver que sí, yo también viví allí, pero no con la profundidad. Es la clase de cosas que uno se va a encontrar en los libros, no tanto decir, es que este lo leí porque tenía que leerlo o estudiarlo. Claro. No, es más bien encantarte de los libros, gustarte cierto autor, seguir la vida de un autor que te ha gustado y entonces encontrarás en la literatura la satisfacción pues, que nosotros deseamos, ¿no? Sí, muy bien. Pues salvo que indiquen otra cosa, mis amigos, el contador nos está indicando que ya se va a acabar esto. Pues Muchas sí, gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima.